Estados Unidos ha marcado un plazo límite para el régimen de Nicolás Maduro, según lo afirman no solo las autoridades norteamericanas, sino también el propio gobierno de Javier Milei. Las consecuencias de no acatar esta medida podrían ser devastadoras. Nos encontramos en el tramo final para presenciar la salida del dictador de Miraflores. Recientemente, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, Francesco Palmieri, hizo declaraciones contundentes al respecto. Estas palabras, cortesía del medio El Pitazo, son un llamado de atención que no debemos ignorar. Según Palmieri, Estados Unidos ha establecido el 10 de enero como fecha clave para que el régimen de Maduro dé inicio a una transición democrática liderada por Edmundo González y María Corina Machado. Este señalamiento coincide con lo que ha mencionado previamente María Corina, quien ha advertido que cualquier intento del régimen de mantenerse en el poder más allá de esa fecha acarreará consecuencias graves. Es evidente que Machado tiene acceso a información privilegiada gracias a sus contactos a nivel internacional y su comunicación constante con figuras influyentes, como el senador Rick Scott. La presencia de María Corina en Venezuela, pese a la intensa persecución contra ella, su familia y su círculo cercano, es un acto de valentía. Muchos podrían cuestionar por qué permanece en el país bajo estas circunstancias, pero su decisión refleja un compromiso inquebrantable con el cambio democrático. Comparar la situación con la experiencia en Siria, donde la caída del régimen de Bashar al-Assad tuvo un fuerte impacto en la comunidad internacional, da una perspectiva de la importancia de las acciones que se avecinan en Venezuela. Antes de las elecciones del 28 de julio, se informó en este canal que Maduro había transferido cientos de millones de dólares a cuentas en Turquía, algo que no ha pasado desapercibido para las autoridades estadounidenses. Tanto el embajador Palmieri como el senador Scott han señalado que Estados Unidos no permitirá que Maduro salga impune ni que viole el derecho internacional, como sería el caso si intentara tomar la embajada de Argentina. Este tipo de acción sería considerada una transgresión grave y enfrentaría represalias contundentes. Por su parte, el gobierno de Joe Biden, que hasta ahora ha sido criticado por su postura indulgente hacia el régimen de Maduro, parece haber endurecido su posición en las últimas semanas. Aunque muchos consideran que estas medidas llegaron tarde, representan un esfuerzo significativo por presionar al régimen en sus momentos finales. Mientras tanto, el senador Scott y otros líderes, como Marco Rubio, han liderado iniciativas clave como la ley Stop Maduro, destinada a incrementar la recompensa por la captura del dictador y fortalecer las sanciones contra los actores vinculados al régimen. Es relevante destacar que la Unión Europea también está preparando un nuevo paquete de sanciones dirigido no solo a funcionarios del régimen, sino también a empresarios y compañías que mantengan acuerdos turbios con el gobierno de Maduro. Estas sanciones buscan debilitar aún más la estructura del régimen y acelerar la transición democrática. El 10 de enero se perfila como un punto de inflexión. Desde Estados Unidos, la oposición venezolana y la comunidad internacional, el mensaje es claro: no habrá más concesiones para Maduro. A medida que las tensiones aumentan, lo único que garantizará el éxito de cualquier operación de liberación será la discreción y el manejo estratégico de las acciones. Mantengamos la esperanza, confiemos en que el esfuerzo colectivo llevará a Venezuela hacia un futuro mejor. Dios los bendiga a todos. Seguimos adelante hasta alcanzar la meta. Un abrazo y nos veremos pronto en una próxima actualización. Por otro lado, es importante subrayar que el respaldo internacional para una transición democrática en Venezuela sigue fortaleciéndose. Tanto el senador Rick Scott como el embajador Palmieri han insistido en que la comunidad internacional debe ejercer una presión sostenida para garantizar que Maduro no pueda mantenerse en el poder después del 10 de enero. La narrativa es clara. Cualquier intento del régimen de desafiar este plazo sería interpretado como una declaración abierta de confrontación, y las respuestas no se harían esperar. En paralelo, Edmundo González, reconocido como presidente electo por un sector significativo de la oposición y con respaldo internacional, ha sostenido conversaciones clave con líderes estadounidenses, incluidos asesores del expresidente Donald Trump.
Se especula que estas reuniones buscan coordinar esfuerzos conjuntos para asegurar su retorno a Venezuela, acompañado de un plan sólido para la transición política. Aunque no se ha confirmado un contacto directo con la administración Biden, la postura actual del gobierno estadounidense parece alinearse con los intereses de la oposición venezolana. María Corina Machado, por su parte, continúa siendo un pilar fundamental de la resistencia democrática en el país. A pesar de las amenazas y ataques, su persistencia demuestra un compromiso que resuena más allá de las fronteras venezolanas. Su influencia en el ámbito internacional es innegable y su capacidad para mantener conversaciones estratégicas con actores clave, como el senador Scott, refuerza la legitimidad de su liderazgo. Mientras tanto, las sanciones recientemente anunciadas por la Unión Europea tienen como objetivo desmantelar las redes económicas y políticas que sostienen al régimen. Estas medidas van más allá de las tradicionales restricciones financieras, apuntando directamente a empresas y empresarios que de manera encubierta han facilitado la permanencia de Maduro en el poder. Este tipo de sanciones buscan cortar el flujo de recursos que el régimen utiliza para perpetuar su control autoritario. En este contexto, los movimientos internacionales no son coincidencia. Las recientes tensiones diplomáticas, incluidas las advertencias sobre la Embajada de Argentina, revelan el creciente aislamiento de Maduro. Este aislamiento no solo es político, sino también estratégico, ya que los aliados tradicionales del régimen han comenzado a distanciarse, reconociendo la inestabilidad de su posición. Es fundamental prestar atención a cómo el régimen podría reaccionar en los días previos al 10 de enero. Las tácticas represivas, como la detención de activistas y líderes opositores, son señales claras de que Maduro busca neutralizar cualquier amenaza a su control. La reciente detención de Jesús Armas, un destacado activista democrático, es un ejemplo más de esta estrategia. Sin embargo, estos actos de represión también evidencian la creciente desesperación del régimen ante la presión interna e internacional. Por último, pero no menos importante, las declaraciones recientes de líderes internacionales no dejan espacio para dudas. El régimen de Maduro enfrenta una cuenta regresiva. La sincronización de esfuerzos entre actores clave de la comunidad internacional y la oposición venezolana será crucial para determinar el desenlace de este proceso. Las semanas que siguen serán decisivas y cada movimiento será observado con atención, no solo por los venezolanos, sino por el mundo entero. En este clima de incertidumbre, es crucial analizar los posibles escenarios que se podrían desencadenar tras el 10 de enero. Por un lado, si Nicolás Maduro opta por ignorar las advertencias internacionales y se aferra al poder, es probable que las represalias sean inmediatas. Estas podrían incluir sanciones adicionales, restricciones económicas más severas e incluso un aislamiento diplomático total, similar al experimentado por otros regímenes autoritarios en la región y el mundo. Un factor determinante será la postura de los aliados tradicionales de Maduro, como Rusia, China y Turquía. Aunque estos países han sido un respaldo clave para el régimen en años anteriores, las dinámicas geopolíticas podrían cambiar. La presión internacional, junto con los altos costos asociados con el apoyo a un gobierno cada vez más débil y aislado, podría llevar a estos aliados a reconsiderar su posición. Por ejemplo, Turquía, que se ha beneficiado de las transferencias de capital venezolano, podría enfrentar sanciones si continúa colaborando con el régimen. Por otro lado, si Maduro decide negociar una salida o iniciar un proceso de transición, el papel de la oposición será fundamental. María Corina Machado y Edmundo González se perfilan como las figuras clave para liderar este proceso, pero también deberán enfrentarse a desafíos internos, incluyendo la fragmentación política y la necesidad de reconstruir un sistema democrático que ha sido devastado durante años de autoritarismo. Otro aspecto que no puede pasarse por alto es el impacto de estas tensiones en la población venezolana. Las sanciones, aunque dirigidas principalmente al régimen, tienen efectos colaterales que agravan la crisis humanitaria. La falta de acceso a recursos básicos, medicamentos y alimentos continúa siendo una realidad para millones de venezolanos. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo puede la comunidad internacional garantizar que sus acciones contra Maduro no terminen perjudicando aún más a la población?
Mientras tanto, en el ámbito militar, existe una inquietud constante sobre la lealtad de las Fuerzas Armadas. Aunque el alto mando ha permanecido fiel a Maduro, los rumores de descontento entre los rangos medios y bajos siguen creciendo. La posibilidad de una fractura interna en el aparato militar no es descartable, y esto podría ser un factor decisivo en los próximos meses. Una transición exitosa dependería, en gran medida, de la disposición de las Fuerzas Armadas para respaldar un gobierno de transición. En el plano internacional, figuras como el senador Rick Scott y Marco Rubio continuarán desempeñando un rol central. Su insistencia en aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, combinada con el respaldo bipartidista en Estados Unidos, indica que el tema venezolano seguirá siendo prioritario en la agenda política norteamericana. Esto incluye no solo sanciones económicas, sino también el apoyo logístico y estratégico para facilitar una transición democrática. Finalmente, el simbolismo del 10 de enero como fecha límite pone de manifiesto la urgencia del momento. Cada acción, cada declaración y cada estrategia desplegada en los días previos y posteriores a esa fecha tendrán un impacto duradero en el futuro de Venezuela. La incertidumbre sobre qué camino tomará el régimen añade un elemento de tensión, pero también de esperanza para aquellos que han luchado durante años por un cambio. La comunidad internacional y el pueblo venezolano enfrentan ahora una oportunidad única para definir el destino del país. La posible respuesta de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, FARC, en este contexto, es un punto crucial a considerar. Durante el mandato de Nicolás Maduro, el estamento militar ha sido una pieza clave en el sostenimiento de su régimen, gracias a una combinación de privilegios económicos, control institucional y represión. Sin embargo, el descontento en los niveles medios y bajos, alimentado por las penurias económicas que también afectan a los soldados y sus familias, podría llevar a un punto de quiebre. Si el liderazgo militar percibe que el costo de seguir apoyando a Maduro supera los beneficios, podría surgir una fisura que facilite la transición. Esto dependerá, en gran medida, de las garantías ofrecidas tanto por la oposición como por la comunidad internacional. En el pasado, las amnistías han sido un recurso para incentivar la deserción de sectores leales al régimen. La habilidad de María Corina Machado y Edmundo González para negociar y articular propuestas creíbles será determinante en este sentido. Además, no se debe subestimar el impacto que tendría una mayor presión económica sobre las estructuras del régimen. Las sanciones que actualmente apuntan a altos funcionarios y sus allegados podrían ampliarse para abarcar sectores estratégicos como el petróleo, los minerales y las finanzas internacionales. Esto, aunque drástico, busca cortar las fuentes de ingreso que el régimen utiliza para mantener su control, obligándolo a sentarse en una mesa de negociación. Otro factor significativo es la diáspora venezolana, que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Con millones de ciudadanos en el exterior, muchos de ellos altamente capacitados, la posibilidad de un retorno masivo en un escenario de transición podría representar una fuerza transformadora para la reconstrucción del país. Sin embargo, este proceso requerirá un esfuerzo coordinado para garantizar estabilidad y oportunidades, a fin de evitar el colapso social y económico que podría seguir a un cambio abrupto en el poder. En el plano diplomático, la postura de los países miembros del Grupo de Lima, junto con el respaldo continuo de Estados Unidos y la Unión Europea, será fundamental. La reciente mención de sanciones dirigidas contra empresarios y empresas vinculadas al régimen es un indicio de que la estrategia se está refinando. La presión no solo debe ser económica, sino también política, exigiendo mayor coherencia en las acciones internacionales para evitar lagunas que el régimen pueda aprovechar. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el papel que jugarán aliados como Rusia y China añade otra capa de complejidad. Si bien estos países han sido firmes en su apoyo a Maduro, un cambio en el panorama internacional, como un mayor acercamiento a Estados Unidos por intereses estratégicos globales, podría llevar a una reevaluación de sus alianzas. Este tipo de movimientos, aunque discretos, podrían inclinar la balanza de poder. A medida que se acerca el 10 de enero, el régimen también podría optar por intensificar las medidas represivas en un intento de neutralizar la oposición y sembrar el miedo entre la población.
Sin embargo, este tipo de tácticas, si bien efectivas a corto plazo, tienden a erosionar aún más la legitimidad del gobierno y aumentar el descontento popular. La oposición tiene ante sí el desafío de mantenerse unida, articulando una narrativa convincente que inspire confianza tanto dentro como fuera del país. Esto implica no solo proyectar un liderazgo sólido, sino también garantizar que los venezolanos perciban un plan claro para la transición, con compromisos firmes sobre la restauración de los derechos humanos, la democracia y el bienestar económico. En este complejo escenario, cada decisión cuenta. El margen de error es mínimo y las acciones deben ser precisas y estratégicas. Dentro del marco de esta cuenta regresiva hacia el 10 de enero, las acciones del régimen de Nicolás Maduro se vuelven cada vez más reveladoras sobre su nivel de desesperación y aislamiento. Las estrategias represivas no solo evidencian un intento de aferrarse al poder, sino también la falta de opciones viables para enfrentar la creciente presión interna e internacional. En este contexto, es fundamental analizar tres dimensiones clave que definirán el desenlace de esta crisis: la movilización popular, la presión internacional y el papel de las instituciones. Primera, la movilización popular. La resistencia dentro de Venezuela, a pesar de años de represión, continúa siendo un factor esencial. Las organizaciones de la sociedad civil, los estudiantes y los activistas políticos han mantenido viva la llama de la protesta, aunque enfrentan una vigilancia constante y el riesgo de represalias. En las próximas semanas, es probable que veamos un aumento en las manifestaciones, especialmente si la oposición logra consolidar un mensaje unificado que inspire confianza en el proceso de transición. La participación ciudadana será crucial para mostrar al mundo que el pueblo venezolano exige un cambio y está dispuesto a luchar por ello, incluso frente a adversidades monumentales. 2. La presión internacional. La comunidad internacional, liderada por actores como Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, ha establecido un consenso en torno a la necesidad de un cambio democrático en Venezuela. Más allá de las sanciones económicas, la coordinación diplomática es vital. Los recientes anuncios de sanciones específicas contra individuos y empresas vinculadas al régimen marcan una nueva fase en esta estrategia, que busca cortar los flujos de financiamiento y limitar la capacidad operativa de Maduro. Además, las declaraciones de figuras como el senador Rick Scott y el embajador Francesco Palmieri subrayan un compromiso renovado con el apoyo a la oposición venezolana. Sin embargo, esta presión debe ir acompañada de acciones concretas para garantizar que las sanciones no exacerben la ya crítica situación humanitaria en el país. Los organismos internacionales, como la ONU y la Cruz Roja, tendrán que redoblar sus esfuerzos para brindar asistencia directa a los más afectados por la crisis. Tercero, el papel de las instituciones. Dentro de Venezuela, el papel de las instituciones, particularmente las Fuerzas Armadas, será determinante. A lo largo de los años, Maduro ha mantenido el control militar mediante una combinación de privilegios económicos y represión interna. Sin embargo, los rumores de fracturas dentro de las filas militares, especialmente entre los rangos medios y bajos, indican que este apoyo podría no ser tan sólido como parece. Si una parte significativa de las Fuerzas Armadas decide respaldar una transición democrática, esto podría cambiar el curso de los acontecimientos de manera drástica. Además, las instituciones judiciales y electorales también se encuentran bajo escrutinio. Aunque históricamente han sido instrumentalizadas por el régimen, existe la posibilidad de que sectores internos busquen deslindarse de Maduro en un esfuerzo por preservar su legitimidad en una eventual transición. El dilema de la oposición. Mientras tanto, la oposición enfrenta sus propios desafíos. Aunque figuras como María Corina Machado y Edmundo González han emergido como líderes clave, la unidad sigue siendo un objetivo difícil de alcanzar. La fragmentación histórica de la oposición ha sido uno de los mayores obstáculos para el cambio en Venezuela. Sin embargo, el escenario actual presenta una oportunidad única para superar estas divisiones y construir una estrategia conjunta que ofrezca una visión clara para el futuro del país. Escenarios posibles.
A medida que se acerca el 10 de enero, varios escenarios se perfilan como posibles desenlaces: negociación y transición. Maduro acepta las condiciones internacionales y da inicio a un proceso de transición liderado por la oposición. Este escenario, aunque ideal, requeriría concesiones significativas de ambas partes y garantías para los actores clave del régimen. Represión y resistencia. El régimen intensifica la represión, lo que podría llevar a una escalada de la crisis y a una mayor intervención internacional, ya sea en forma de sanciones adicionales o incluso medidas más contundentes. Estancamiento prolongado. A pesar de la presión, el régimen logra mantenerse en el poder, prolongando la crisis y exacerbando el sufrimiento de la población. Este escenario sería el más perjudicial para el país, pero no puede descartarse dada la capacidad de Maduro para adaptarse y sobrevivir en circunstancias adversas. El desenlace dependerá de una combinación de factores: la unidad de la oposición, la consistencia de la presión internacional, la respuesta del régimen y, sobre todo, la determinación del pueblo venezolano para recuperar la democracia.